presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Un saludo muy cordial a toda la audiencia. Me da mucho gusto dirigirme a través de este medio a todos ustedes. De antemano, expresar inicialmente mi agradecimiento a Dios y seguidamente a usted por su tiempo e interés en este mensaje. Nuestro objetivo viene enfocado con dar a conocer el tema que lleva por título Roma no cambia. Muy bien. Antes de dar inicio con nuestro tema, quiero hacer una aclaratoria. Deseo expresar a viva voz que amo y estimo al pueblo católico. De hecho, salí de allí hace más de 20 años y casi todos mis parientes y amigos son católicos. Por lo tanto, que no se interprete el contenido de este programa como un ataque contra las personas que profesan esta creencia. Mi propósito es desenmascarar bíblicamente el sistema católico romano y darlo a conocer por lo que realmente es. Es indudable que muchos de los que pertenecen a esta denominación religiosa son cristianos sinceros y verdaderos. Repito, mi intención es exponer la falsedad del sistema del cual la feligresía católica es víctima y miembros devotos. Creo que esto es muy necesario, particularmente en estos días en que dicho sistema está procurando imponer sus ideas y prácticas babilónicas o paganas en el mundo entero, bajo el disfraz de un nuevo orden mundial. Considero pertinente citar una frase célebre de un mártir en la fe que murió en la hoguera por cuenta de los jerarcas de la Iglesia Católica Romana. Y él dijo lo siguiente: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Y eso lo dijo John Hus, nacido en el año de 1370 y asesinado en el año de 1415. Muy bien, quiero comenzar este tema con el texto que encontramos en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 33. Dice lo siguiente, abro comillas: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce por el árbol. Cierro comillas. Muy bien, seguramente el título de nuestro tema puede parecerle inadecuado o exagerado. El título es Roma no cambia, pero si nos remitimos a la definición cínica de la propia Iglesia Católica, veremos cuán ajustado está este título a los sorprendentes datos que iremos descubriendo a lo largo de este tema. Pues la misma Iglesia Católica afirma lo siguiente, abro comillas: la mentira es la ofensa más directa contra la verdad. Mentir es hablar o obrar contra la verdad para inducir a error al que tiene el derecho de conocerla, lesionando la relación del hombre con la verdad y con el prójimo. La mentira ofende el vínculo fundamental del hombre y de su palabra con el Señor. Cierro comillas. Y esto se recoge en el Catecismo de la Iglesia Católica, Santa Sede, 1992. Y eso está en la Asociación de Editores del Catecismo, en el párrafo 2483, página 540. Increíble, increíble esta declaración de esta gente. Nadie discute que la Iglesia Católica es una institución que conserva una notable influencia en la sociedad global. A pesar de que la mayoría de sus templos suelen estar muy vacíos y de que casi nadie, ni aun sus fieles, sigue las directrices oficiales en materia de moral, y sus actuaciones repercuten tanto entre los creyentes católicos o de cualquier otra religión como entre los ciudadanos manifiestamente ateos. Por esta razón, no solo es lícito
reflexionar sobre todo cuanto atañe a la Iglesia Católica, sino que más aún resulta obligado el tener que hacerlo. Lo que es, dice o hace la Iglesia Católica, por tanto, nos incumbe en alguna medida a todos, ya que resulta imposible sustraerse a su influjo cultural. Tras casi 2 milenios de predominio absoluto de su espíritu y sus dogmas en el proceso de conformación de mentes, costumbres, valores morales y hasta legislaciones. Pero, ¿qué sabemos en realidad de la Iglesia Católica y de sus dogmas religiosos? Parece que mucho o poco, o todo, puesto que abrigamos la sensación de tener una gran familiaridad con el catolicismo, pero para la mayoría de sus seguidores, desafortunadamente por no conocer la Biblia, no creen, o lo crean o no, ese Jesús del que habla la Iglesia Católica Romana fue el que fundó el cristianismo y la Iglesia Católica e instituyó el sacerdocio, la misa y la Eucaristía, y fue quien estableció que el Papa fuera el sucesor directo de Pedro. En tal sentido, la feligresía católica está segura de que todo eso es verdad, porque siempre se lo han contado de esa manera o de esa forma. Pero, sin embargo, hay que decirlo, si los seguidores de la Iglesia Católica leyeran directa y críticamente la Biblia, verían sin lugar a dudas que ninguna de esas afirmaciones son ciertas, a excepción de que Cristo fue el fundador, por supuesto, del cristianismo. Solamente eso. Para el que ha tenido el privilegio de haber leído y releído la Biblia, notará sin mucho esfuerzo las terribles contradicciones que caracterizan las doctrinas de la Iglesia Católica con respecto al contenido de la palabra de Dios, y que ese Jesús del que hace referencia los evangelios no tiene nada que ver con el Jesús que proclama la Iglesia Católica, ni remotamente, ni remotamente. Cuando usted recurre directamente al texto sagrado con mente abierta y se apoya en verdaderos eruditos que respetan y ponen por obra las enseñanzas fielmente de la Sagrada Escritura, revisa la historia antigua detenidamente, analiza diligentemente ante la luz de la Biblia las religiones comparadas, la mitología, la antropología religiosa y la exégesis bíblica, su nivel de sorpresa se acrecentará en ascenso simétrico. Cuantos más conocimiento usted pueda adquirir en el análisis ecuánime e imparcial de las Escrituras desde parámetros objetivos, más interesante le parecerá como documentos de un complejo y fundamental proceso histórico, pero también más patética le resultará la tremenda manipulación de las Escrituras y del manejo de Jesús realizada con absoluta impunidad durante siglos por esta organización que se llama Iglesia Católica. Este tema no pretende descubrir nada nuevo, puesto que desde finales del siglo XVIII hasta hoy, decenas de investigadores, todos ellos infinitamente más cualificados que por supuesto su servidor, han publicado trabajos científicos y teológicos que han dinamitado las enseñanzas perniciosas del catolicismo. Inclusive los mismos teólogos de la misma institución así lo han hecho. Los especialistas en exégesis bíblica y en lenguas antiguas han demostrado fuera de toda duda las manipulaciones y añadidos posteriores por parte de la magistratura católica, en este caso libros apócrifos, que trufan el Antiguo Testamento y la presencia de múltiples interpolaciones doctrinales en ellos, y los historiadores han puesto en evidencia que buena parte de la historiografía católica es simple y llanamente un rotundo fraude. El breve análisis acerca de la Iglesia Católica y algunos de sus dogmas que se recogen aquí en este tema que estamos llevando a cabo, y la fuente principal a la que hemos recurrido para fundamentar lo que afirmamos es la Biblia. Y vamos a utilizar precisamente la Biblia Nácar Colunga. Esa es la que vamos a usar, que es la más recomendada entre los católicos.
y también la que contiene más manipulaciones sobre los textos originales con la intención de favorecer la doctrina católica. Pero aún así, la lectura crítica de la Biblia de Nácar Colunga sigue siendo demoledora para la Iglesia Católica y sus dogmas. De todas formas, aconsejamos sinceramente que todo católico o no tenga una Biblia a la mano para consultarla, siempre que precise guiarse por su propio criterio. De no ser así, tendrá que seguir entonces el camino que le ha trazado Roma. Uno no puede dejar de sorprenderse cuando se hace consciente de que los católicos, así como una buena parte de sus sacerdotes, no conocen la Biblia. Esto se dice y no se cree, pero es la realidad. A diferencia del resto de religiones cristianas, la Iglesia Católica no solo no patrocina la lectura directa de las Escrituras, sino que la dificulta. Si miramos hacia atrás en la historia, veremos que la Iglesia solo hace 2 siglos que levantó su prohibición impuesta bajo pena de prisión perpetua de traducir la Biblia a cualquier lengua vulgar. Hasta la traducción al alemán hecha por Lutero en el siglo XVI, desafiando a la Iglesia, solo los poquísimos que sabían griego y latín podían acceder directamente a los textos bíblicos. La Iglesia Católica Española no ordenó una traducción castellana de la Biblia hasta la última década del siglo XVIII, pero hoy, sorprendentemente, como en los últimos 2000 años, casi la totalidad de la masa de creyentes católicos aún no ha leído directamente las Escrituras. A pesar de que actualmente la Biblia está al alcance de cualquiera, la Iglesia Católica sigue formando a su grey mediante el catecismo y lo que ellos llaman, o ella llama, historia sagrada, que son textos tan maquillados que apenas tienen nada que ver con la realidad que pretenden resumir. Se intenta evitar la lectura directa de la Biblia, eso es lo que ellos tratan. O, en el mejor de los casos, se tergiversan sus textos añadiéndoles decenas de anotaciones peculiares, como en el caso de esta Biblia Nácar Colunga, por una razón muy simple. Lo que la Iglesia Católica sostiene en lo fundamental tiene poco, yo diría que nada, que ver con lo que aparece escrito en la Biblia. Esa es la verdad. El máximo enemigo de los dogmas católicos reside en las propias Escrituras, ya que éstas los refutan a simple vista. Por eso en la Iglesia Católica se impuso desde la antigüedad que la tradición, eso entre comillas, eso es aquello que siempre han creído quienes han dirigido esta institución, tenga un rango igual, inclusive superior en la práctica, al de las Escrituras, que se supone son la palabra de Dios. Con esta argucia, la Iglesia Católica niega todo aquello que la contradice desde las Escrituras, afirmando que no es de tradición. De igual modo, la Iglesia Católica sostiene con empecinamiento el significado erróneo y a menudo lesivo para los derechos del clero y de los fieles, de versículos mal traducidos, errados ya desde la Vulgata de San Jerónimo allá en el siglo IV después de Cristo, aduciendo que su tradición siempre los ha interpretado de la misma manera, equivocada obviamente, aunque muy rentable para los intereses de la Iglesia. Ahora, si las Escrituras son la palabra inspirada de Dios, como de hecho lo es, resulta obvio que la Iglesia Católica, al falsearla y contradecirla, está traicionando directamente tanto la voluntad del Dios Padre como la del Dios Hijo, a quienes esta dice seguir fielmente, al tiempo que mantiene un engaño monumental que pervierte y desvía la fe y las obras de sus fieles. Nuestro tema lo que aspira es reflexionar constructivamente sobre algunos elementos fundamentales de la institución social, política y religiosa más influyente de la historia, y tenemos para ello la misma legitimidad y derecho, al menos, que el esgrimido por la Iglesia Católica para entrometerse y lanzar censuras sobre ámbitos personales y sociales que no son de su incumbencia y que exceden exacerbadamente su función específica de, abro comillas, pastores de almas.
En tal sentido, no pretendo atacar a la Iglesia Católica o a la religión en general, aunque será inevitable que algunos lo interpreten de esa manera, quizás porque su ignorancia y fanatismo doctrinal les impide darse cuenta de que, en todo caso, el mundo entero debe entender y saber que en los precisos momentos de la historia que estamos viviendo, se está celebrando un juicio investigador preadvenimiento en los cielos que determinará el destino de todo morador en esta tierra. Y sabemos y entendemos, por lo que expresan las Sagradas Escrituras, que el catolicismo romano no está ajustado a las enseñanzas bíblicas genuinas de la palabra de Dios y que su influencia está creciendo rápidamente para lograr la hegemonía de este planeta. Esto a su vez está arropando a casi el mundo entero y es por ello que se hace necesario, no porque sea nuestro deseo antagónico de ir en contra del incauto pueblo católico, no, sino que obedecemos a un mandato divino sin precedentes de vital y urgente misión. Dice la Biblia, o este mandato, abro comillas, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Cierro comillas. Eso lo expresa Ezequiel 44:23. Lo que realmente quiere el Señor es que su pueblo se defina a comprobar directamente qué fue aquello que se dejó escrito en la Biblia, en qué circunstancias se dijo y cómo se ha pervertido con el paso de los siglos. En tal sentido, nos limitaremos a decir lo que hemos visto y oído, como también lo hicieron Pedro y Juan, aunque también como a ellos, los sacerdotes y saduceos nos amenacen. El propio Jesús, según el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 32, dijo que la verdad os hará libre. Y dicha verdad, tan solo la verdad bíblica, por supuesto, nos podrá alejar de la servidumbre a la que la mentira y la hipocresía intentan someterse o someternos en su intrínseco esfuerzo por moldearnos como creyentes acríticos. Cabe entonces la siguiente pregunta: ¿qué ha cambiado en la Iglesia Católica en 5 siglos? Pues la Iglesia Católica oficial, así como sus traductores de la Biblia, cínicamente sostiene, sin embargo, que todos los textos incluidos en el canon de la Sagrada Escritura, abro comillas, han sido escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo y son, por tanto, obra divina. Tienen a Dios por autor principal. Cierro comillas. Eso lo reconocen ellos. Eso sale en la misma Biblia. Nácar Colunga, año 1979, Madrid, Sagrada Biblia, página 1. Ahora, indiscutiblemente que esta declaración es cínica, pues reformadores del siglo XVI y puritanos del XVII tuvieron una ardua lucha con la Iglesia Católica, y al decir ardua no nos estamos refiriendo a debates meramente verbales, sino a creyentes que murieron quemados en la pira, es decir, en la hoguera, o que fueron encarcelados y torturados. Podemos suponer que la actitud de reformadores y puritanos era de total separación con la Iglesia Católica, pero la pregunta que nos hacemos es: ¿era esa actitud de separación producto solamente de la hostilidad que los católicos ejercían sobre los protestantes? Bueno, si leemos los escritos protestantes de la época, nos daremos cuenta que el motivo de separación no era la hostilidad, sino más bien la verdad. El problema principal no era la violencia física que ejercía la Iglesia Católica contra aquellos que pensaban diferente o distinto a ella, sino la violencia a la verdad, es decir, enseñar cosas contrarias a la palabra de Dios, es decir, que la Biblia. En consecuencia, la Iglesia Católica lleva la mancha como antecedente de haber distorsionado la verdad de Dios por más de un milenio, condenando a todo aquel que la adversa al infierno a través de su error, supersticiones e idolatría. Entonces, repito, ¿qué ha cambiado hoy en la Iglesia Católica? Bueno, básicamente lo que ha cambiado es su actitud hostil. La Iglesia Católica ya no persigue abiertamente a los evangélicos, por lo menos al menos físicamente. La Iglesia Católica fue y es un mal árbol que no tiene las raíces en Cristo, al menos en el Cristo que conocemos de la Biblia. Y así como el ecumenismo es un grave pecado porque sacrifica la verdad en pro del amor y la tolerancia.
Los evangélicos no se han vuelto tolerantes con la Iglesia Católica, disculpen, que se han vuelto tolerantes con la Iglesia Católica, serán responsables delante de Dios de la verdad que están quebrantando, o que han quebrantado y que siguen quebrantando. Claramente su religión es una enemiga de la verdad. Jesucristo nos llamó a amar a nuestros enemigos, eso es verdad. Así que nuestra actitud con los católicos tiene que ser de amor, como cualquier otro ser humano y creencia, pero debemos recordar que el verdadero amor se goza en la verdad, así lo dice la Escritura, y de ninguna manera consentiremos o podemos consentir su error. El problema del ecumenismo, que lo lleva a cabo el obispo de Roma como bandera, es enfatizar lo que nos une, pero sin dar a conocer lo que nos separa. El concepto de lo que es el Evangelio es lo que nos separa de todo aquel que esté en el error. Y comparto la frase célebre del pastor Esteban Bor. Aprovecho la oportunidad de aquí, de este medio, para felicitar, pues, para darle las gracias a Dios por este hombre, por Esteban Bor, que es un hombre que ha llevado toda su vida la verdad de Dios por los cuatro vientos de la tierra. Él dijo lo siguiente: solo hay una cosa peor que la desunión, y es la unión sobre un falso fundamento. Cierro comillas. Acertada totalmente ese pensamiento del pastor Esteban Bor. Ojalá que esta frase pueda servir de inspiración para abrir más los ojos ante el peligro que representa hoy ese fulano ecumenismo. Entonces, ¿qué ha cambiado la Iglesia Católica en 5 siglos? A excepción de su actitud hostil de antaño, el 100% de sus doctrinas y prácticas erróneas, pues, en comparación con las Escrituras y prácticas, se mantienen igual. Su misma salvación por obra, su misma idolatría, sus mismos errores, solo que con alguna que otra variación, pero siempre ahí encajados en la mentira. Y para muestra un botón, el primer error, pues, es doctrinal, por supuesto, que el Papa es elegido por Cristo para ser la cabeza de la Iglesia y que Él es el vicario, es decir, el sustituto de Cristo en la tierra. Y esto contradice las Escrituras, en donde Cristo es expresamente la cabeza de la Iglesia, porque así lo expresa Colosenses 1:18, 2:19 y Efesios 5:23. Entonces no es ningún Papa, ningún cabeza de ninguna iglesia, la cabeza es Cristo. Otro de los errores es la misa, la cual es herejía pagana severa de alto grado. Y voy a poner 2 asuntos a considerar en este punto. El primer error de la misa es la transubstanciación. Los papas sostienen, el obispado pues sostiene que la hostia o el pan dado en los sacramentos, luego de las palabras de consagración, se convierten en el cuerpo real de Cristo, y esto es realmente diabólico. Esto es antibíblico. Y el segundo error de la misa es el repetido ofrecimiento sacrificial de Cristo por medio de la misma que realizan los sacerdotes católicos en cada misa. Esto refleja una deshonra al oficio sacerdotal de Cristo, como si el sacrificio en la cruz hubiera sido imperfecto e insuficiente. Pareciera que, como es evidente, pues, que los siguientes textos no tienen ningún valor, cuando el Señor dijo: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los sacrificados. Eso lo dice el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 12, versículo 14. Entonces, ojo con eso. Tercer error papal es que sostiene que las Escrituras no son para la gente común. Las aseguran en latín, un idioma desconocido solo para ellos. Hacen de las Escrituras un libro sellado. La fe viene por el conocimiento, pero ellos, como dijo Cristo, han quitado la llave de la ciencia, como lo explica Lucas 11:52. Otro error: la Iglesia Católica Romana, en su doctrina de la justificación humana por el pecado, que es la satisfacción de la justicia divina, ¿no?, exaltan la naturaleza humana y la hacen copartícipe de Cristo en la justificación. Sostienen que nosotros, en nuestras mismas personas, satisfacemos la justicia de Dios mediante la penitencia, el ayuno y las buenas obras. Así lo expresa el Concilio de Trento. Pero ¿dónde mencionan las Escrituras semejante
barbaridad. Nuestra confesión de los pecados no significa la justificación de los mismos. Otro error del papado que envenena el alma es la distinción que hacen entre el pecado mortal y el pecado venial. Pero eso es puro invento, porque para Dios pecado es pecado. La Biblia registra que el pecado es transgresión de la ley, pero como el pecado no quiere nada con la ley de Dios, cogen estos atajos para seguir hundiéndose en la mentira. Entonces inventan y que pecado mortal y pecado venial. Díganme ustedes. Otro error son sus indulgencias. Afirman que el Papa, como el sucesor de Pedro, tienen el poder para otorgarles indulgencias a los hombres, en virtud de lo cual son considerados ante los ojos de Dios libres de culpa y de castigo por sus pecados. Esto es lo que he llamado en programas anteriores la vaca lechera de Roma. Otorgar indulto, es decir, perdón o indulgencia, es la flor innata únicamente de la corona celestial. Marcos 2.7 dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Las indulgencias que otorga el pontífice de Roma son una llave que abre la puerta a todos los juicios. Otro error papal es su doctrina de la salvación por méritos personales, es decir, por obra. Sostienen que sus buenas obras expían el pecado y ameritan la misericordia, pero eso también es una falacia. La Biblia dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Entonces, aquí hay contradicción. Otro error papal es el fuego del purgatorio. Según la Iglesia Católica, existe un lugar infernal en la tierra llamado purgatorio, en el cual las almas que no fueron totalmente limpias en esta vida son purgadas mediante el fuego antes de que puedan ser recibidas en el cielo. Esto también lo he llamado el Hollywood romano. Los papas pues hacen al fuego del purgatorio satisfactorio para los pecados, lo cual constituye una derogación de la virtud y el beneficio de los sufrimientos de Cristo, quien ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, como lo expresa Hebreos capítulo 1, versículo 3. Otra contradicción. En ninguna parte de las Escrituras se afirma esta doctrina del purgatorio. No se menciona ninguna antesala o lugar intermedio. Pero este fuego imaginario de un purgatorio da algo que vender en la cocina del Papa. Cuando los hombres están por acudir a sus deseos, si dejan buenas sumas de dinero para el obispo y los sacerdotes, entonces le dicen que orarán por ellos para que sean librados rápidamente de los sufrimientos del purgatorio. Es una doctrina ruin y soez. La Biblia dice en el libro de Salmos, capítulo 49, del 6 al 8, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Así está escrito. Otro error son sus oraciones a los, entre comillas, santos y María. Los obispos pues y los sacerdotes de la Iglesia Católica le oran y mandan a rezar a muchos santos y a María para que les quiten sus males temporales y espirituales. El caso es que todo eso es totalmente erróneo. Solo se debe orar a aquel por quienes tenemos entrada en los cielos, y por la sangre de Jesús únicamente tenemos entrada en los cielos. Por consiguiente, solo a él se le debe orar. La Biblia dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2.5. Y que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Hechos 4.12. Otro error papal es el uso de imágenes. Esto es contrario a lo que dice el mandamiento: no te harás imagen de ninguna cosa, no te inclinarás a ella ni las honrarás, es decir, las adorarás. Las imágenes son artífices de la mentira, representan a Dios de manera corpórea. Dios no puede ser representado bajo ninguna imagen. Dice la Biblia: ¿a qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? Isaías 40:18. No, negativo. Lo que pasa es que, claro, como ellos desaparecieron
el mandamiento número 2 del decálogo de la ley, de no tendrás imágenes, ni harás esculturas, ni las adorarás, ni las honrarás, ni harás culto de ningún tipo de imagen, pues por eso es que entonces ellos aplican esta situación. Por eso no es así. El papado romano convirtió a la Iglesia Católica en una religión detestable delante de los ojos de Dios, y lo más triste de este asunto es que sus seguidores no lo saben, porque yo creo que si lo supieran ya hubiesen salido de allí. Los sacerdotes católicos romanos no pueden decir escrito está, ni tienen palabra de Dios que mostrar en cuanto a lo que ellos hacen. ¿Qué escritura pueden ellos usar para sus 7 sacramentos? ¿Qué escritura han de mostrar para todos sus cantos fúnebres y peregrinaciones recorriendo varios kilómetros para visitar santuarios, hacer procesiones y largos ritos con imágenes y adorando imágenes? El Señor les dirá al final: ¿quién ha requerido estas cosas de tu mano? La religión romana es una religión carnal, solo consiste de adoraciones, lamentaciones y penitencia. Cuando la Biblia dice no sed carnales, 1 Corintios 3:3. Una religión que no edifica, dice la Biblia que todo sea hecho para edificación, 1 Corintios 14:12. Pero qué cosa edificante es hecha en su ceremonia, en sus velas, en sus flores, en sus Ave María, su incienso, sus perlas, anillos, medallas, en sus ropajes de altar. Qué bondad intrínseca puede haber en todo esto. Dibujan el corazón de una serie de adoraciones a Dios, generando en la mente vanas supersticiones. ¿Qué son el bautismo de campanas, adorando crucifijos, esparciendo ceniza, sino los delirios de mentes enfermas? ¿Pueden esas cosas purificar la conciencia? ¿Que hay acaso en su agua bendita para lavar almas corruptas? ¿Serán el bálsamo y el incienso papista dulce aroma a Dios? ¿Acaso sus velas encendidas le muestran el camino al cielo? Pues la Biblia dice que el que aparta su oído de la ley de Dios hasta su oración es abominable, y la ley de Dios todo eso lo condena. Proverbios 28:9. La religión romana es una religión orgullosa. El Papa se llama a sí mismo el sucesor de Pedro, pero más que sucederlo en humildad, en verdad lo supera mostrándose ostentoso. El Papa de Roma establece su mitra por sobre todas las coronas temporales. Se llama a sí mismo su santidad, Santo Padre, Vicario Filii Dei, Sumo Pontífice, y todos estos son títulos que le pertenecen exclusivamente a la deidad, es decir, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todo eso es una blasfemia. La religión romana es una religión inmoral. Los papistas no son, como suelen decir, la Santa Iglesia Católica, no son santos en lo absoluto. La palabra santo proviene de lo limpio, lo sagrado, guardar los mandamientos, cosa de la que carece esta organización. El papado ha ocultado y protege a sus ruines sacerdotes pedófilos que han violado a centenares de niños en el mundo y viola los mandamientos de Dios sistemáticamente. La Biblia dice en Ezequiel capítulo 22 versículo 26: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Ahí está, eso lo dice el Señor. ¿Y para quién es eso? Para los sacerdotes de Israel. Ay, para ellos no son, porque ellos no han profanado la palabra de Dios. Es una religión que está manchada con la sangre de los mártires. El Papa no se conforma con tener la llave de Pedro en su mano, con el que aplican el poder de la excomunión, sino que también se hace con la espada civil. Todo aquello que no puede defender por medio de los argumentos, lo mantendrá por medio de la violencia, y eso lo hizo en la Edad Media. Siempre fue así. Ahora mismo está ejerciendo la sutileza, pero cuando recupere su poder, ejercerá toda su potencia. Son responsables de la persecución efectuada por el Papa Pío IV, donde multitudes de cristianos fueron condenados a muerte, de los muchos albigenses y valdenses que fueron cruelmente asesinados, de la monstruosa Inquisición, la masacre de París, de igual manera la de Inglaterra, también ha sentido el peso del anticristo. Todos aquellos quienes no bebieron de la copa de oro de la fornicación de Roma, del papado romano, fueron forzados a beber de la copa sangrienta del martirio. Las persecuciones bajo el obispo de Roma han sido mayores que las que datan bajo los emperadores de Roma. Dios no permita, pues, que su noble pueblo, del final de estos tiempos, siga alimentando a este lobo rapaz
que ha chupado ya demasiada sangre. La religión romana es una religión blasfema. El papado romano sostiene que el Papa está por sobre la Santa Escritura, que puede prescindir de ella y que sus cánones unen más que la misma palabra de Dios. Imagínense esta blasfemia. Ellos dicen que la infalibilidad, la del Papa, es una joya de su mitra. Desde la silla pontificia, este señor no puede errar. Sostienen que la Virgen María debe ser adorada, le rinden culto, la veneran, la llaman la reina y escalera del cielo, la puerta al paraíso. Dicen que podemos apelar en lugar de la majestad de Dios a la Virgen María. Afirman que ella es como el altar de oro en el cielo, no solo pidiendo por misericordia, sino demandándola. Dios ha decretado no dar nada sin ella, dijo el jesuita Osorius. El papado romano pone a la Virgen María por encima de Cristo, atribuyéndole más a su leche materna que a la sangre del Señor. En sus doxologías dicen: alabanzas sean dadas a Dios y a la Virgen María. ¿Qué oído cristiano puede soportar oír semejante blasfemia? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Como dice 2 Corintios 6:16. Sería peor para nosotros abrazar el catolicismo que para nuestros antepasados. Ellos vivieron en tiempos de penumbras y desconocimiento, pero nosotros hemos probado la miel y la fidelidad del Evangelio y nuestros ojos han sido iluminados. Por lo tanto, si nos contaminamos a nosotros mismos con la idolatría rancia y la apostasía de esta organización, ¿qué juicio del borde de fuego podemos esperar? Eso es una reflexión. Por eso les digo en el inicio de este programa que Roma no cambia. ¿Por qué? Porque ellos firmaron un documento con los luteranos y dijeron: se acabó la protesta. Se acabó la protesta porque los luteranos, los evangélicos luteranos, bajaron el lomo, agacharon la cabeza y enterraron lo que hizo Martín Lutero, lo que hizo Zwingli, lo que hizo Juan Hus, lo que hizo Calvino. Lo enterraron y firmaron su pacto ecuménico con el obispo de Roma. Tranquilo, eso no hay ningún problema, ellos van a dar cuenta de eso. Pero Roma no ha cambiado. Roma sigue con las mismas doctrinas y la misma situación, sigue la misma idolatría, sigue todo esto que les he nombrado. Entonces, ¿qué ha cambiado? No ha cambiado. Realmente necesitamos entonces hacer una reflexión profunda y ver a quién estamos siguiendo. Seguimos a Dios a través de su escritura, como Él lo establece, porque la salvación es individual. La iglesia no salva a nadie, aquí el que salva es Cristo. El que se montó en la cruz el que montaron en la cruz fue a Cristo, no fue el obispo de Roma. Y el obispo de Roma, como hemos visto, es todo lo contrario a lo que dicen las escrituras. Todo, pero todo absolutamente lo contrario. Es una falsificación, precisamente porque no puede ser una oposición directa, porque cavaría su propia tumba. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando es eso. Lo que pasa es precisamente eso, que está tratando de llevar a un pueblo completo, más de 1,000 y pico de millones hay ahorita adeptos a esta organización, y sigue, y yo creo que va a crecer más. ¿A qué lo está llevando? Lo está llevando a la destrucción eterna. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. La Biblia dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe y el testimonio de Jesucristo. Ese es el pueblo que viene a buscar. Si usted se va a Apocalipsis 12, 17 y Apocalipsis 14, 12, que dice que Dios viene a buscar es un pueblo que guarda los mandamientos, el próximo versículo viene Cristo en las nubes, ya con la hoz en la mano para recoger a su pueblo. Entonces, ¿qué le está diciendo? Que viene a buscar un pueblo que guarda sus mandamientos. También dice en Apocalipsis 18, después que da las características de este proceso o de esta organización, como la gran ramera, como el anticristo, como la bestia, Apocalipsis 13. Bueno, en Apocalipsis 18 da una orden expresa y dice: salid de ahí, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados. El Señor lo está alertando, y usted hoy está escuchando este mensaje y usted puede confirmar todo lo que le he dicho con las escrituras. La decisión es suya, apreciados. Muy bien, hasta aquí nuestro mensaje. No se pierdan nuestros próximos temas y esperamos, Dios mediante, poder seguir aportando nuestro grano de arena en el restablecimiento de la verdad eterna de Dios. Queda de usted atentamente su servidor, José Barito, ciudadano de la República de Venezuela. Es mi oración que el Señor lo guíe a su verdad y bendiga su vida y la de su familia en gran manera.
mostrándonos estar. Cristo muy pronto vendrá.